como dice las Sagradas Escrituras, de la tribu de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos que sabían lo que tenían que hacer. Por eso Dios nunca hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. Y prueba de ello es que vemos en las Sagradas Escrituras un proceso de historias que se han estado cumpliendo al pie de la letra tal y como Dios lo dictó a sus siervos los profetas. Por eso podemos comprobar con la pura Biblia de que Dios existe. De hecho, si algún escéptico dijera, muéstrame que Dios existe sin la Biblia, porque aunque eso no es, no está parejo, ¿verdad? Porque am, ellos no pueden demostrarnos que no existe. Tendríamos que llevarlos a historiadores ateos para poder comprobar la historia. Obviamente, con eso y de los evolucionistas que confunden tanto con su evolución a través de miles de años y nos confunden bastante porque tampoco para ello tienen pruebas. Este, pero aún así podemos recurrir a historiadores como Flavio Josefo, uno de los más sobresalientes en la historia, por cierto, en la historia de la de los hebreos, de los israelitas, que estuvieron, vivieron esta experiencia de la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo. Y Flavio Josefo era un ateo, judío, no cristiano, quien era el intérprete entre los hebreos y Roma. Y también era un estratega político y militar que facilitaba al ejército romano las tácticas para dominar a Israel. Y pues él dijo que en esa matanza, en esa destrucción de Israel, que no quedó piedra sobre piedra, por cierto, y eso lo dijo la Biblia, lo dijo Jesús. Sin embargo, dice que en esa matanza no murió ninguno de los discípulos de Jesús, de los del camino, de los de, ¿cómo le llamaban también? Aparte de los del camino, les llamaban los de la que se le empezó a apodar de manera déspota cristianos. Este, pero no murió ni un cristiano, dice, porque hicieron caso a su profeta, Jesús de Nazaret. Y, y de ahí que podemos recurrir también a otros historiadores que han comprobado que Egipto, Sodoma y Gomorra, todas esas ciudades y reliquias y tumbas de reyes y reinas, y que Babilonia existió y que Medo-Persia fue un gran imperio que gobernó después de Babilonia y también Grecia después de Medo-Persia, y que Roma es quien ha eh, pues permanecido, aunque cayó en el 476 la Roma pagana, la Roma imperial, pero eh, mientras se desarrollaba en el imperio de los musulmanes, y que también se encuentra en la Biblia, este, pues Roma papal se fue preparando mientras todo esto iba ocurriendo, ¿verdad? Guerras, disturbios, invasiones, genocidios, y cómo no creer en Dios. La Biblia tiene razón. Este, y más ahora de lo que estamos experimentando, lo que está viviendo el mundo con esto de la inteligencia artificial, que en realidad esto se contrapone a la inteligencia natural que Dios nos ha dado para tener este raciocinio, esta conciencia. Entonces, pero Satanás no copia nada que no sea verdadero, así que él inventó la inteligencia artificial y ahora tiene la oportunidad de hacerse pasar como por un ente am, virtual, ¿verdad? Con diferentes nombres, con diferentes nombres. Pero es Satanás, son demonios
que al final de cuentas están utilizando este medio de, no es nada más de comunicación, sino de un control total porque nos vuelve inútiles. A la inteligencia artificial le puedes preguntar cuántas láminas de 6 metros por 1.10 necesitas para techar una casa de caída de 2 aguas de 15 metros por 10 metros y te dice, estas son las láminas que necesitas. O sea, ya no tenemos que pensar, ya no tenemos que sacar el lápiz y el papel para poder hacer nuestras cuentas, ¿verdad? Porque los niños ahora ya no se aprenden las tablas numéricas como nos obligaban nuestros padres. Ya no les permiten pensar o tener ese pensamiento crítico, ya no. Ahora se les inculca, se les instruye, se les entretiene, se les informa. Ya no tienes que ir a preguntarle a un doctor, la misma internet te lo dice. Ya no tienes que ir a preguntarle. Ahora, también te recomienda los fármacos, así que, pero si necesitas farmacia, la receta médica, entonces pues sí, tienes que ir a ver al patólogo, pero de todos modos, van a ser, los médicos están formados y financiados sus escuelas, universidades, por medio de las farmacéuticas internacionales. O sea, ya nos imaginamos, ¿no? Entonces, que cómo es que están formados. Ellos están para, para sugerir, recetar estos fármacos. Desde el psicólogo, el psiquiatra, este, y todas las especialidades habidas y por haber de la medicina este, alópata. Sabemos que el inicio de todo esto, primero, pues bueno, se utilizaban en los antepasados, se utilizaban las hierbas medicinales, la herbolaria, y funcionaba muy bien, y aún entendían nuestros antepasados de que todo remedio nada más era un alivio de síntomas, no era para curarte, porque no existe el remedio que pueda curar una enfermedad, sino que puede aliviar los síntomas, puede detener el avance, pero uno necesita, nos vemos obligados a cambiar nuestro estilo de vida, a corregir nuestros malos hábitos, a corregir nuestra dieta, ¿verdad? Y darnos cuenta y enterarnos por nosotros mismos, investigando qué es lo que nos hace daño, causas, razones, causas y efectos. Entonces, si un paciente tiene cáncer, ¿qué es lo que hace ahora? Depende de los médicos, de los hospitales, y lo que le digan, eso es la autoridad, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, buscar una pildorita mágica para poder seguir comiendo licenciosamente en abundancia y la glotonería se dispara por todos lados. Entonces, Dios creó la herbolaria para que nosotros pudiéramos obtener esos alivios, sanar esos síntomas y corregir eh, el problema, ¿verdad? La causalidad, la ley de la causa y el efecto, que toda causa debe tener una explicación. Hay una explicación del por qué nos enfermamos, hay una explicación de por qué nos estresamos, hay una explicación de por qué la gente se está volviendo loca. Y la explicación es muy clara, es por la falta de Cristo. Cuando Cristo nos falta en nuestras vidas, el ser humano tiende a volverse loco. En realidad, la Biblia le llama esquizofrenia, posesiones demoníacas. Y cada vez hay más casos de niños que quedan trabados en un juego de esos que se están volviendo muy populares entre ellos, que con apariencia de bondad, porque traen caricaturas y muñequitos y figuras que aparentemente son agradables a la vista y para convencer a los padres de que no hacen daño a sus hijos y que los pueda ver, por eso comienzan a crear esas figuras muy atractivas. Y ese es el mismo diablo, ese es el mismo Satanás. Me he puesto a mirar algunas por curiosidad así en internet y inmediatamente encuentro el mensaje subliminal, el mensaje sátiro que envían a través de muñequitos
y bueno, ahora entendemos que lo que pasa en los medios de comunicación, en las películas, en las caricaturas, es el hombre ha llegado a hacer posible lo que normalmente es imposible, ¿verdad? Y de esa manera echan a andar la imaginación de los muchachos, que hay muchos juegos que los vuelven, traban a la persona, sobre todo a los jóvenes, también a los adultos, pero sobre todo a los jóvenes y a los niños, comienza a, a convertirse en una adicción. Se les hace imposible dejar estos juegos. Y llega un momento en que se van tornando más agresivos porque cada vez quieren otra dosis de una caricatura o de un programa de video que se torna más, con más adrenalina, que lo hace despedir más adrenalina porque ya son de aventura, de guerras, y a tal grado que está comprobado que algunos niños llegan a quedar poseídos por demonios y que estos niños reciben mensajes, y empiezan a hablar, escuchan las voces en la mente y ellos la escuchan clarita, nítido, audible, pero solo ellos lo escuchan. Y pueden oír voces como tienes que matar a tu padre o tienes que matar a tu madre porque te está prohibiendo que juegues conmigo. Cada vez hay más casos de este tipo de endemoniados, de posesiones demoníacas en los jóvenes, en la juventud actual. Entonces, en realidad el mundo se está dirigiendo hacia un abismo al punto donde no hay retorno. Y es porque han desechado la ley de Jehová, han preferido no saber nada de Jesucristo, nuestro Redentor, porque lo ven como un sofisma, como un mito, ¿verdad? Como una leyenda, y nos tildan de fanáticos religiosos. Bueno, tan es así que ahora en Canadá se están aprobando leyes que prohíben la prohibición. Fíjense nada más. O sea que varias citas bíblicas ya están prohibidas que se mencionen. En Europa también ocurre en varios países, pero en Canadá quiere decir que se está acercando al continente americano y muy pronto van a llegar a nuestros países. Prohíben frases como declarar que la homosexualidad es pecado, ¿verdad? Porque ellos lo consideran como una tendencia que se convierte en realidad en un estilo de vida y que cada quien debe de agradarse a sí mismo y explorarse. Ajá, igual pasa con lo del aborto. Lo minimizan de tal manera que ya no se ve como un crimen, como sí, un infanticidio, sino que simplemente suspensión de embarazo y que el cuerpo es tuyo, por lo tanto tú puedes determinar si paras con ese proceso de embarazo. Así se los hacen ver. Pero en realidad el cuerpo no es de ellos. La Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que le pertenece a Dios, porque Él dice claramente, el cuerpo el cual sois vosotros, no es de ustedes, es mío, dice el Señor. Y el que lo destruya, yo también lo destruiré. Entonces, estas madres, estas mujeres, que no creo que se les pueda llamar madres, quien mata a su propio hijo en su vientre, y en realidad el cuerpo es de ella, pero el bebé una vez que tiene vida ya no le pertenece a ella, no es de ella. Es un ser vivo, es una criatura que ya está gestándose y es un ser humano. ¿Ok? Así que todo esto lo vamos a ver en estos días. Quizá muchos adultos, porque sí, he visto gente de nuestra edad, ¿no? De mi edad, que son muy permisivos con sus hijos o sus nietos y que les dan oportunidad de que los entretenga el teléfono o la internet. Y, y bueno, ese es el grave problema, de que a lo malo le llaman bueno, y Jesús advirtió sobre esto. Este tema de la ley marítima, eh, pues prácticamente nos va a guiar en el proceso para una comprensión lógica del tiempo en que estamos viviendo. ¿Ok? Hablamos en el tema anterior sobre el control de mercancía y seres humanos.
y cómo es que eh, esto va a, a terminar en un control absoluto, en la desaparición del dinero, que por cierto, para eso vino hace unas 3 semanas Larry Fink, quien es el CEO de BlackRock. Es la, es la banca más moderna y la más poderosa en todo el continente americano, pero no nada más aquí. Se ha convertido en la banca financiera con mayores recursos a nivel mundial. Y a ella le acompañan unidos muy cerca es Vanguard y también JP Morgan, que es una de las bancas más antiguas que hemos conocido, que se ha mantenido, vaya, que son del linaje de los Rothschild y de los primeros banqueros. Cabe recordar también que lo que fueron los pagarés, los cheques, que por cierto ya desaparecieron, cheques pagaré, fueron inventados por los templarios y que fue la idea de ellos controlar la moneda, el dinero físico, para que al convertirlo en una necesidad para los humanos, eh, terminaría siendo la mejor arma para control humano. Y una vez convertido en una necesidad, entonces el siguiente paso sería desaparecerlo, pero crear un sistema de dinero virtual, electrónico, que el empleado ya no va a tener dinero físico en sus manos. Y cabe destacar que el dinero es anónimo, el dinero físico es anónimo, tú puedes hacer con él lo que tú quieras, ir a donde tú quieras, pero una vez que el gobierno lo, lo vuelve electrónico y lo domina, entonces ya nuestras vidas ya no somos libres, porque ahora el que determina qué nos vende y qué compra, qué le podemos vender o qué nos compra, o que nos vende él también, eh, es el mismo gobierno. Y esto, aunque siempre para poder lograr un arma de control, primero tienen que probar que es una necesidad, ya sea que por causas de la violencia, de los robos, de las extorsiones, del saqueo, de los asaltos, de la corrupción entre políticos y no políticos. Entonces, con ese pretexto que es aplicable, es aceptable, claro que sí es aceptable, ¿verdad? Porque de hecho hace como 15 años que Suecia fue del primer país a nivel mundial quien desapareció el dinero físico y lo convirtió en virtual. Y después los ciudadanos proclamaron felicidades, decían gloria a Dios. ¿Por qué? Pues ya no hay extorsión, ya no hay corrupción, ya no hay narcotráfico, porque tampoco puede, es decir, vamos a suponer que dice el narcotraficante, pues págame con propiedades. Ahora, las nuevas leyes que están bien protegidas, bien planeadas, tienes que demostrar por qué estás regalando ese terreno, por qué estás regalando cierto vehículo o no sé, cualquier cosa, objeto, artículo de tu propiedad. Tienes que dar las razones y por qué a la misma persona, ¿verdad? Y la misma, entonces tiene que haber un descuento aún por el regalo, va a empezar a cobrar impuestos, ¿ok? Y ese es el propósito también, de que aún las personas que venden en las esquinas, en las calles, productos este, de primera o segunda necesidad para el sostenimiento propio, pues eso, por ejemplo, el que vende chicles, el que vende dulces, tiene que ser fiscalizado. Incluso las propinas ahora son fiscalizadas, ya la persona, el cliente, ya no puede am, decirle a un policía, hey, ahí te van 200 pesos, no me des la infracción y no, aquí nos arreglamos. Ya no se va a poder, ya no se va a poder. Entonces la gente lo va a aplaudir por ese lado, ¿no? Porque al final de cuentas dicen se va a acabar la corrupción, pero es un arma de dos filos, porque en realidad lo que está pasando, el- la trampa es lo peor,
Es lo peor, este, porque vamos a suponer que entonces yo quiero comprar una caja del conflicto de los siglos, por ejemplo, y lo quiero repartir, entonces el gobierno tiene que primero ah, investigar de qué se trata ese libro. Y si lo considera un libro subversivo, un libro que es terrorista, que porque viene a desenmascarar al papado a los jesuitas y a Estados Unidos desde a partir de la profecía, entonces con el sobretexto de que es un mensaje de odio, lo van a prohibir y no nos van a permitir ya adquirir una caja de libros del conflicto de los siglos, por decir un ejemplo nada más, ¿no? Así que entonces ya entramos en un control, el gobierno es el que va a determinar incluso lo que comemos, porque la, saben, las despensas humanitarias, es decir, ahora a los ancianos, a los niños, a los que están becando, a los que campesinos, obreros, se les va a asignar una, una, una vianda, una despensa alimentaria, ¿verdad? Y también se le va a racionar porque están diciendo que el consumo excesivo causa también enfermedades. Entonces, para una persona se le va a racionar eh, tanto cantidad de frijol, de arroz, de todos esos productos va a estar limitado como, exacto, como en los países socialistas. Se les da esa ración y esto es a nivel mundial, va a ser a nivel mundial. Así que ya no vamos a poder gozar de esa libertad de comprar quizá, no sé, unos 3 kilos de mangos. Ahora te van a decir, no, nomás un kilo para toda la semana. No puedes comer, no, pero ¿cuántos son de familia? No, porque somos tres. ¿No? Con un kilo tiene suficiente. ¿Ok? Ya no hay por qué. La otra es que esta guerra entre Irán y Estados Unidos, que en realidad es una guerra planeada, bien articulada y bien proyectada para que Estados Unidos se apodere de todo ese petróleo. Es un montaje, ¿ok? Esos gobiernos de Irán fueron impuestos por Estados Unidos desde la década de los setentas. Ajá, desde entonces. Esas revoluciones que se desarrollaron allá fue porque Estados Unidos impuso al gobierno como debería de ser, porque ese país, Irán, es clave no tanto por el petróleo que produce, sino el poder petróleo el petróleo que controla allí en ese canal donde pasa y fluye desde Arabia hasta Saudita, de los países árabes, por ahí pasan los buques de petróleo y de gas. Entonces, Estados Unidos necesitaba controlar ahí, como lo hizo también con el otro, impuso a Noriega en los 80, por ahí 80, 89, si no me equivoco, ¿verdad? Noriega era un agente de la CIA, pero lo colocaron como presidente para después ir a arrestarlo como lo hicieron con Maduro y una táctica muy buena, un montaje, todo es un montaje. Estados Unidos es el mismo dragón, es el mismo, la Biblia dice Apocalipsis 13 que Estados Unidos hablaría como dragón y lo está haciendo desde hace muchos años, muchos años. Esto no es nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues llegamos a creer que Estados Unidos era pues el caudillo libertador, el pro libertad, pro capitalismo a nivel mundial, pero fue planeado, ¿verdad? Porque en realidad, por ahí dicen que Estados Unidos es una nación cristiana. No, señor. Estados Unidos nunca ha sido una nación cristiana. Ha sido fundada por muchos cristianos, ¿cierto? Pero nunca fue declarada como una nación cristiana. Eh, el- de, de hecho, los fundadores se aseguraban de que Estados Unidos no se aliara con el Estado. El gobierno de Estados Unidos no está fundado en la religión cristiana. Es un país de cristianos. Lo que dijo Thomas Jefferson.
el 14 de agosto de 1800, dijo, el clero a establecerse, no debemos permitir que se una el clero y el Estado. Y Truman también dijo acerca del clero que se iba a establecer. Dice, está en proceso, están organizándose para establecer una estructura eclesiástica, política y eclesiástica en Estados Unidos. Y lo que dijo un periodista, Carl Thomas, en 1960, dijo, si el poder de Dios no nos constriñe desde adentro de nuestros corazones, dice, entonces el poder del Estado tendrá que hacerlo como representante de Dios. Porque dicen que es el fracaso de la iglesia, más no del Estado. Y si la iglesia fracasa, entonces el Estado tiene que intervenir porque, pues porque la Biblia menciona que el Estado, los gobernantes fueron puestos por Dios. Miren nada más cómo se va torciendo todo esto. Este, cómo es que el gobierno se empieza a levantar contra Dios, contra Jehová. Por eso este proyecto de MAGA, de Estados Unidos, de Let's Make America Great Again, eh, ¿qué es lo que hace en realidad que una nación sea grande? Si nosotros leemos Proverbios 14:34, dice que la justicia de Dios es la grandeza de una nación. Y Deuteronomio 4:6 habla de guardar la ley de Jehová, guardarlos pues y ponerlos por obra para que seas una nación grande. Entonces, mientras Estados Unidos nos daba libertad de religión y proclamaba el capitalismo, huyendo de Europa y los fundadores de esta nación de Estados Unidos, pues se aseguraron de que la iglesia no tuviera un papa, ni tampoco que el gobierno tuviera un monarca, un rey, porque entonces se les iba a acabar la libertad de conciencia. Ahora, es cierto, y vamos a leer en Apocalipsis 13, qué interesante. En Apocalipsis 13, estaba ya listo para leer Génesis 11, una partecita nada más. Apocalipsis 13, para los que nunca han conocido estas profecías y de pronto prendieron el canal y están viendo este tema, en Apocalipsis 13 habla de un dragón, Satanás, y de dos bestias que Dios le reveló a través del apóstol, discípulo y profeta Juan. Entonces, en Apocalipsis 13, dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. El mar representa pueblos, naciones, muchedumbres, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto representa exactamente el imperio romano en sus diferentes tipos de gobierno a través de la historia y el dominio que ejerce actualmente en Europa y en el mundo. Okay. Y la bestia que vi hablaba blasfemias, igual como lo vio Daniel en Daniel 7:25, ¿verdad? Las 4 características que nos permiten comprender quién es el anticristo, que hablaría blasfemias contra Jehová. Y la bestia la describe aquí Juan, que tiene características, dice, de leopardo, como oso, y una boca como de león. Mm. Y cualquier ateo que pueda, si no quiere creer en la Biblia, pues se va a llevar un gran chasco, porque al investigar a través de historiadores paganos, pues en los libros de historia se encuentran estos imperios, esos 4 imperios que aquí está mencionando en la Biblia. Y los historiadores, ¿en qué se basaban en la Biblia? Los arqueólogos, los cartoneros, es decir, en los que escribían el mapa, de los cartonistas. Este, pero dice que habla como dragón. Ah, y dice, al final, la boca de león. Y saben una cosa, hermanos, si nosotros analizamos a los papas que se denominaron león, son los que han hecho mayores estragos al pueblo de Dios, al remanente de Dios. Por ejemplo, el León X, que por cierto era un monje agustino,
Los agustinos son una rama dentro del monasterio porque hay benedictinos, hay franciscanos, hay dominicos. Bueno, los agustinos tienen esta formación de que tienen que renunciar a todo lo malo, tienen que renunciar a las riquezas, tienen que mostrar una actitud, un carácter como el de Jesucristo, ¿verdad? Que no poseía propiedades, había renunciado al mundo, a las riquezas, a todo lo que sería vanagloria, opulencia, comodidad. eh, Hacen un juramento de que se convierten en monjes sufrientes y dadivosos y que siempre buscan ayudar a los demás. Por cierto, muchas de esas fundaciones, cuando escuchen la palabra fundación o el término fundación, en realidad son organizaciones de los jesuitas que tienden a hacer obra filantrópica, ¿verdad? Caritativa, y que está controlada por los monjes agustinos. Ajá. Así que ese Papa Agustino León X fue el que desató la más terrible persecución contra los protestantes en esa época. Vaya, Martín Lutero en 1517 fue quien declaró la protesta de Spira y clavó las 95 tesis en el Palacio de Wittenberg. Pues ahí nace el protestantismo, que lo satanizaron porque fue el 31 de octubre de 1517 y a partir de entonces le llaman Día de Brujas, porque nos dijeron que hereje significa brujas. Eso no es cierto. Hereje, en pocas palabras, lo que dice Código de Derecho Canónico, cisma, dice la negación de la iglesia verdadera, la iglesia católica, es decir, no ser católico, en pocas palabras. Así que si nosotros somos protestantes, pues no somos llamados herejes, aunque en asuntos externos nos llaman hermanos separados. ¡Qué hipocresía! Y por eso le cambiaron el departamento de la Santa Inquisición, que fue uno de los mayores genocidas a nivel mundial, pues ahora se llama el Dicasterio de la Red. Vaya que tienen la apariencia de sutil, de ángel de luz, Satanás, con su vicegerente, el papado. ¿Y qué pasa entonces con el otro Daniel 13? Perdón, León 13. León 13, pues fue el que impulsó el intento de ley dominical, las leyes azules, en 1888 en Estados Unidos, aunque todavía un papa no había tocado tierra americana. No, pero qué influencia tuvo a través de los jesuitas y por medio de las escuelas privadas y también aprovechando que había libertad de religión en Estados Unidos. Pues bueno, hay que recordar que la familia Calvert y, ay, ¿cómo se llama la otra familia que de pronto se me, se, se me olvida? ¿Cómo se llamó? El otro, am, a ver si me acuerdo en el camino, de que fueron los que, jesuitas, que compraron tierras en el nombre de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y y compraron gran parte del territorio de Nueva York, de Washington, que por cierto ya he hablado acerca de que Washington es una empresa, también una corporación, y es la capital de Estados Unidos, pero en realidad es una corporación. El otro día también di una fecha de que en 1871 Estados Unidos había caído en la mayor bancarrota. Y no me refiero a la de 1929, que ya hemos hablado, y que preparó el camino para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que todo esto está por repetirse otra vez. Algo hay ahí en el 2029 acerca de otra vez un tipo de inflación económica, que es donde puede proyectarse, yo creo, la hambruna tan anunciada. Bueno, les debo ese nombre, pero ellos, en nombre de la Iglesia Católica, aprovechando de que había libertad de religión, pues bueno, compraron grandes territorios con esa intención de establecer las reservas federales y el IRS, que es el sinónimo del SAT en México,
que es la agencia que se encarga de recaudar los impuestos y que, por cierto, tiene su sede en Puerto Rico, porque Puerto Rico todavía no había sido considerado como una colonia, sino que le pusieron el apodo de asociados. Vaya, bonita frase, ¿no? Pero es una colonia, pero no la pudieron anexar cuando ya la constitución estaba formada, así que el IRS se ocultó mejor allá en Puerto Rico y las reservas federales que son controladas por la Banca Mundial del Vaticano. Bien, estamos hablando de los leones, ¿verdad? Así que eso hizo León XIII, que por cierto fue quien escribiera las encíclicas papales Libertas y la Rerum Novarum, estas terribles encíclicas, en realidad son bulas, pero ya cambiaron el nombre para distraernos. Encíclicas se oye más agradable, más fino, cuando en realidad eran bulas. Y una bula, por cierto, las bulas se escribían en piel de niño y las escribían con sangre, la misma sangre del bebé que sacrificaban, pues según ellos, para darle vida a ese testamento, a ese documento, esa ley, porque las bulas son leyes autoritarias y controladoras, son edictos reales o royales por parte del papado, quien se autodenomina Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces, pero ahora le llaman encíclicas y esas dos encíclicas, que por cierto deberían de investigarlas, es la que nos eh, prohíbe que tengamos propiedad privada, prohíbe que tengamos imprentas, en este caso, pues se refería en aquella época, ¿verdad? Am, de, de lo que es el siglo, entrando el siglo XIX. Entonces, pues hoy en día, vaya, todavía se imprimen libros. Y también que declaraba muy solemne el respetar a la clase obrera en su día de reposo, el domingo. Ujú. Por eso que se impulsó a través de el Comité Pro Temperanza Cristiana de Madres de Familia cristianas, o sea, católicas, pero se les conoce como cristianos a los católicos en todas partes, solo aquí se les conoce como católicos, pero se les considera cristianos, aunque de cristianos no tiene nada. Y no lo digo por los católicos, sino lo digo por los líderes, los líderes de la Iglesia Católica. Amo a los católicos porque sé que Dios tiene pueblo ahí, lo dice Apocalipsis 18. A ver si nos da tiempo entrar en esa parte, más que nada para mis amados hermanos católicos. Ellos nos llaman hermanos separados, ¿no? Nosotros los vamos a llamar entonces hermanos confundidos, porque pues no se basan en la Biblia. En lo que se están basando ellos es en el magisterio, en la tradición y los sacramentos. Pero esos fueron escritos por los mortales, en cuanto la Biblia fue inspirada por Dios a través de sus siervos, los profetas. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia está por encima de toda encíclica papal, por encima del Vaticano, del mismo papado, por encima de la humanidad, por encima de toda la creación. Ok, es Dios, es la voz de Dios. La Biblia es la que determina lo que tiene que ser la iglesia, ¿no? Ellos dicen que no, que es la iglesia la que determina que interpreta la Biblia. Y ese es el grave problema. Así que estamos hablando de los leones. Híjole, ya me estoy... Es que de pronto uno se va desatando la madeja y el hilo va saliendo, 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 y a veces yo quiero detenerlo para poder entrar. No le he movido a ninguna diapositiva de esta presentación de PowerPoint. Pero bueno, vamos rápido, rápido. Entonces, miren que tiene y su boca como boca de león. En el verso 2 estoy leyendo Apocalipsis 13, verso 2. Lo curioso está en por qué entonces tiene boca de león. Ok, el verdadero león de la tribu de Judá es Cristo, pero Satanás no copia nada que no sea verdadero. Para poder engañar a los escogidos, necesita poner más verdad a la mentira. Entonces hay que recordar que también el león representa a Babilonia en las visiones de Daniel. Por lo tanto, Satanás es también quien utiliza esa imagen de león. Por eso aquí dice que habla como león. Y curiosamente ahora tenemos un Papa León XIV y que habla como león.
el León XIV, y por cierto es un monje agustino. Vean nada más esa línea de monjes que se han ido desarrollando para perseguir al protestantismo. O sea que tenemos, tenemos un Amán en las puertas del gobierno. ¿Se acuerdan de la historia de Esther 3? Amán y Asuero. Ok, Amán, sacerdote pagano, enemigo de los judíos, ok, los guardadores del sábado, y nosotros representamos a Suero, perdón, a este Mardoqueo y a Esther, ¿verdad? Un Mardoqueo a la puerta. Pero lo curioso es que ahora tenemos un papa estadounidense. Todo cuadra bien para el cumplimiento de la profecía. Que por cierto estoy leyendo Apocalipsis 13. Ok, una de sus cabezas herida de muerte. Esto lo podemos comprender. Está en el conflicto de los siglos, en la página 492 de Ellen G. White. Por favor, descárguenlo de internet antes de que lo prohíban totalmente. Este, eh, por lo tanto, eso se conoce, se comprende cuando en 1798 Napoleón envió a Alexandre Berthier para arrestar al Papa Pío VI por los crímenes. En realidad, no era tanto eso, no, era una excusa. Los jesuitas que habían sido ya excomulgados, desarticulados del sistema papal por Clemente XIII, cuando se enteró que querían envenenarlo y ocupar la silla papal. Entonces los desterró. Pero desde el exilio lograron pagar cientos de lingotes de oro a Napoleón para que lograra eso, arrestar a Pío VI y que pudieran colocar un Pío VII para que pudiera restaurar la orden de los jesuitas. Y por eso estamos como estamos. Bien, así que esto es a partir del verso 4, pues entramos a lo que es adoraron al dragón porque el dragón fue el que puso a los dos leones, al primer león que sale, a la primer bestia, perdón, que sale del agua, que es el papado, y a la segunda que sale de la tierra, que está a partir del verso 11, la segunda bestia que sale de la tierra, es decir, Estados Unidos de Norteamérica. Y curiosamente, pues todo cuadra bien. Tenemos un papa estadounidense, que aparentemente hay diferencias con el señor Trompetas, pero pero es un montaje como el atentado, el supuesto tiroteo que hubo en ese salón de la convención de prensa, ¿verdad? Fue un montaje de los más ridículos montajes de los que ha hecho Estados Unidos, lo más torpe. Usted un niño se da cuenta que todo esto, por favor, ustedes saben cuántos policías y agencias militares del gobierno custodiaban ese lugar. No, hombre, no podría pasar por ahí ningún ratón sin que ellos se enteraran que estaba el ratón ahí. Con sus sistemas de monitoreo de metales, de armas, de explosivos, detectores, radares, cámaras, guardias a cada 30 centímetros, guardaespaldas, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, el FBI, la Policía Estatal, la Policía. Ay, se les escapó un hombre armado. Miren nomás, qué terrible ha de haber sido. La cara de Trump más cínico como nunca se le ha visto, como el supuesto atentado contra él que supuestamente le dispararon en la oreja, como el supuesto crimen, homicidio contra eh, este joven Charlie. Este, pues todo es un montaje. Pero, ¿saben una cosa? Están jugando las cartas de los Illuminati. En esas cartas son como naipes o como barajas, ajá, que tienen figuras diferentes a los de las barajas que utilizan en los casinos. Estos tienen imágenes, figuras, podríamos decir, símbolos satánicos que muestran claramente en cuanto uno ve la tarjeta de que el evento que están por hacer. Entonces esto es parte del juego de cartas, de naipes, que tienen que pasar por ahí. O sea, Satanás tiene una agenda específica y lo copió de Dios. Como Dios tiene una agenda específica en la Biblia y el Espíritu de Profecía, Satanás tiene una agenda específica de qué es lo que sigue mañana, de qué es lo que sigue pasado mañana.
¿verdad? Y lo comunica a través de videntes, ocultistas, hechiceros, y los gobernantes son puestos ahí, por ejemplo, los miembros de la NASA, por ejemplo, que son satanistas, que pertenecen a los Shriners. Shriners, que es un club de la masonería operativa del Rito de York. Este, por ejemplo, Obama es un Shriner que tiene que pasar cierto tiempo en cierto clan o cierta secta que pertenece a los masones, en la cual tiene que cumplir un propósito para ellos. De ahí tiene que pasar a otro club, creo que es el de los... ah, ¿cómo se le llama? Estos como payasos que tienen así como... Son como payasos, pero que tienen los zapatitos hacia arriba como Aladino. El gorrito así que tiene unos colgajes por ahí. A ver si... Bufones. Eso, Arlequín. Arlequín, Bufón, es exacto, es eso. Y por cierto, le sacaron, salió una fotografía de él así como un bufón. Ajá, Arlequín, sí. Y también es un club de Shriners que son masones. Y vaya, se burlan de toda la sociedad porque incluso pueden hacer su espectáculo en los desfiles, ajá, a nivel local o a nivel nacional. Y ellos vienen vestidos ya como masones o como payasos o como demonios o como fantasmas o como... Y son los que están satanizando el planeta. Están desafiando a Dios. Así. Y bueno, voy a entrar un poco más en lo que es materia. La vez pasada nos quedamos en que finalmente al desaparecer el dinero, pues que en automático se forma una cadena, una prisión para nosotros, porque el estar en las ciudades nos convierte en esclavos y no hay escapatoria. Así que por eso cuando a Elena de White Dios le inspiró de que no tenía otra noticia nueva más que salgan de las ciudades, dice Eventos de los Últimos Días, página 99. Dice, volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideren que es una gran privación tener que trasladarse a los cerros y las montañas, sino busquen retiro donde puedan estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Por favorcito, les encargo ahí un microfonito que se quedó prendido. Este, mm, Gracias, por favor, porque hay una interferencia. Gracias, qué amable, gracias. Entonces, vean nada más. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a las puertas, por eso digo a nuestro pueblo, no consideren que es una privación ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí esperen abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seremos transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Mire nada más. Este, Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. O sea, no nos dijo váyanse al cerro más alto, porque no le vamos a dar testimonio allá a las zorras o a los tlacuaches. En comunidades pequeñas en donde podamos dar testimonio de que servimos a Cristo. Dice, envíen a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos. Y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. Qué palabras. Ahora sí que son palabras de vida. Las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esa contaminación. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también de los que más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo.
Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Y puedo continuar y continuar, pero al buen entendedor pocas palabras. Ahora bien, en la bula papal de Pablo III, Concilio de Trento, en 1537, se inicia el acto testamentario, es decir, el fideicomiso de almas perdidas que a través del bautismo, por aspersión, obviamente contrario al bautismo bíblico, por inmersión, eh, podían ellos poseer el alma. Las criaturas sin alma ni derechos, solo el Papa es propietario. Ok, es decir, se le puede considerar a una persona, si es bautizada, como posesión de la iglesia y que es el papado el que en realidad, como representa a Dios en la tierra, pues es el que domina a la población, ¿verdad? Entonces, por eso se creó el limbo. Ok, el limbo, luego el purgatorio, luego el infierno y María Inmaculada. Este engaño no nació apenas, fue planeado por Satanás y hay que recordar lo que mencioné en un principio de este tema de la ley marítima. En 1302, Bonifacio VIII, ¿verdad? Se declara Dios en esta tierra. Los papas, dice, son Dios, representantes de Dios en la tierra. Dios no dejó a ningún humano como representante de Dios. El Espíritu Santo es su manifestación, la manifestación de Dios mismo en persona. ¿Okay? Entonces, Bonifacio VIII, como una reseña nada más, un recordatorio, dice que es Noé en la tierra y que Dios le dio a él la potestad de regir el cielo, el mar y el infierno. Y en el mar, pues había ahí un poco de tierra que era la que tenía que gobernar temporalmente. Entonces, es ahí donde en esos concilios se comienza a ir determinando realmente la infalibilidad papal, la potestad papal y la deidad papal. Fíjense nada más, o sea, hablaría palabras contra el Altísimo, ¿no? ¿Lo leímos? Sí, lo leímos. Ok, ¿cómo funciona entonces la ley marítima en Estados Unidos? Y esto lo extraje de, el diccionario Wikipedia. Voy a hacerle un pequeño acercamiento. Me pasé creo que mucho. Pueden hacerlo ustedes también. Dice, señaló que además de la ley del almirantazgo, es lo mismo, ley del almirantazgo, ley marítima es la misma. También se usó como una alternativa al derecho consuetudinario en Inglaterra, nómada, que anteriormente requería la sumisión voluntaria a él mediante la presencia de un juicio de apelación de la Corte. La ley islámica también hizo importantes contribuciones a las leyes marítimas internacionales, apartándose de las anteriores leyes marítimas romanas y bizantinas de varias maneras. Esto incluía a los marineros musulmanes, que recibían un salario fijo por adelantado, entendiendo que debían dinero en caso de deserción o malversación, de acuerdo con las convenciones islámicas en las que los contratos deberían especificar una cuota conocida por una duración conocida. Por el contrario, los marineros romanos y bizantinos eran partes interesadas en una empresa marítima, ya que el capitán y la tripulación, con pocas excepciones, recibían divisiones proporcionales de la ganancia de una empresa marítima, con cuotas asignadas solo después de una conclusión exitosa del viaje. Los juristas, vean nada más, bueno, para que vean que incluso los musulmanes fueron preparados también por los jesuitas para poder integrarse en esta ley marítima. Ajá, o ley del almirantazgo. Y de ahí nace la personalidad jurídica. Am, Déjeme ver, creo que por acá es que lo menciona. Am, Mire, en la parte de abajo, en la parte más inferior, dice, los tribunales de derecho marítimo fueron un elemento importante en el comienzo de la Revolución Americana. Un ejemplo puede ser la frase de la Declaración de Independencia. Um, for depriving us, in many cases,
of the Benefits of Trial by Jury, ¿ok? Que hace referencia a la práctica del Parlamento británico que otorgaba a los tribunales marítimos la jurisdicción por hacer cumplir la ley del timbre, o sea, the Stamp Act, la ley de la estampa, de la estampilla. En las colonias americanas, como la ley del timbre no tenía el apoyo popular, esto no era convincente para que se respetara y por lo tanto los tribunales marítimos no garantizaban un juicio. Fue por eso por lo que la corona podía condenar a los colonos de infringir la ley del timbre. Las leyes marítimas comenzaron a tomar parte de la ley de Estados Unidos ya que fueron introducidas gratuitamente a través de casos marítimos surgidos después de la adopción de la Constitución de los Estados Unidos 1789. Muchos de los abogados americanos más prestigiosos de la Revolución Americana eran abogados de derecho marítimo. Escuchen esto. Y en sus vidas privadas, algunos de ellos fueron Alexander Hamilton en Nueva York y John Adams en Massachusetts. Miren nada más, ellos eran abogados y llegaron a ser líderes políticos. Ahora bien, para poder ser abogados necesitaban la personalidad jurídica. Y es por eso que aquí, por ejemplo, en esta parte de la personalidad jurídica, y que por cierto lo mencioné del Código de Derecho Canónico la vez pasada, se entiende como personalidad jurídica, persona jurídica aquella para lo que reconoce una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades como generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismo o frente a terceros. Miren, por cierto, esto lo mencioné porque cuando se estableció la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público en el No se escucha. 1992, no se escucha, estoy grabando y acá sí oigo bien. Aquí, los demás hermanos, ¿escuchan bien o no escuchan? Sí, hermano, sí se escucha. Debe ser la señal de la hermanita Martita, debe ser la señal, por eso a veces interfiere. Ajá, sí, Sí, pero no se gracias. escuchaba, hermano. Sí, sí, es la señal de internet, hermanita, gracias. Bien, gracias, hermanita Domi. Miren, vean qué interesante, hermanos. Esto a ustedes les puede parecer incluso hasta aburrido, pero les voy a decir por qué les debe interesar. ¿Cómo fue el oprobio que la iglesia adventista se registró en el 1993 y adquirió personalidad jurídica? Para poder registrarse como asociación religiosa y también tenían que, y a los pastores que no les consideraban una carrera a nivel licenciatura, tuvieron que reconocérselas. Ahora los pastores tienen personalidad jurídica y pueden fungir como abogados, escúchenlo bien, que tienen derechos y obligaciones ante el ministerio público. Es decir, por eso también se les hizo firmar la ley de la práctica y la denuncia. ¿No? ¿Judas? Me suena como a Judas, ¿no? Los pastores tienen la obligación, por derecho constitucional, por derecho comparado y personalidad jurídica, de reportar si un miembro fue desfraternizado y sigue diciendo que es adventista y se siguen reuniendo en una casa violando la ley federal de religiones porque establece en el principio, en el prólogo, establece que donde se encuentran dos o tres personas para adorar a un Dios, dice a una deidad, ajá, necesitan un registro constitutivo ante la ley y para ello tienen que adquirir personalidad jurídica. ¿Quién la estableció? Roma a través de las leyes marítimas. ¿Se dan cuenta cómo nos han engañado? Hermanos, y los pastores que nos entregaron, entre ellos Ayasaca, en México, super pastorazo popular de la línea conservadora, fue uno de los firmantes, de los representantes legales que tienen personalidad jurídica, los pastores. Y hicieron una celebración en grande, una comilona, hicieron un banquete, invitaron al secretario de gobernación de ese entonces, un masón. Por ahí tengo su nombre, toda su información. Y contentos enseñaban el diploma de que ya habían sido aceptados como personalidad jurídica los pastores líderes de la corporación adventista.
Por favor, cuando vi eso dije, ¿por qué tanta ignorancia voluntaria? Por eso el castigo no será suficiente, las de las plagas. Sería 10 veces peor para ellos, porque tenían que saber. Y en 1993 se convirtieron en una corporación católica, porque el primero que firmó fue Girolamo Prigione, el representante legal de la Iglesia Católica, venía desde el Vaticano, y cuando Salinas de Gortari fue el primer firmante de esa ley, ¿por qué se beneficiaba? Recuperaría todo lo que le quitó el presidente Benito Juárez en 1857. ¿Oyeron esto? Hospitales, cementerios, por eso les llamaban Camposanto, pero no tiene nada de santo porque Dios no es Dios de muertos. Eso fue honra a los muertos, es una iglesia satánica, ¿verdad? Y si como nosotros, como protestantes, queríamos enterrar ahí un familiar, pues no, o a nosotros mismos, pues no, porque somos herejes y tenían que quemarnos y tirarnos al mar. Fíjense, ni a hospitales, no teníamos derecho, la educación era obligatoria católica, escuelas, territorio, más del 75% del territorio nacional pertenece al Vaticano y no se iba a quedar con los brazos cruzados, y eso fue desde la invasión por un almirante de la ley marítima, Cristóbal Colón, hijo bastardo del Papa Inocencio III. Todo lo vimos. Miren nada más, desde la invasión hasta Benito Juárez, 1857, la Iglesia Católica gobernó, sometió, violó, mató, torturó a los indígenas mexicanos, aztecas y mayas, hasta que los obligó a que fueran católicos. Y mira lo que está pasando, un país más idólatra que el mismo Vaticano. O sea que nada más cambiaron a sus ídolos Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tonantzin, y se las cambiaron por Guadalupe, por San Juditas, por todos sus que llaman santos. Por eso es Babilonia, la madre de las rameras. Amo a los católicos, pero tienen que despertar. O sea, la verdad no peca, pero incomoda. Sin embargo, no deja de ser verdad. Investíguenlo. Estoy presentando pruebas contundentes. Solo requiere usar un poco de raciocinio, no se requiere coeficiente intelectual avanzado para poder comprender esto que está pasando y desde dónde viene, ¿verdad? Todas las religiones se fueron a registrar primero la Iglesia Católica y después de ahí le fue la adventista. Y los testigos, y los mormones tan celosos que son los testigos de Jehová, con eso de no saludar a la bandera, ¿por qué no le dijeron a sus líderes, a su cuerpo gobernante? Porque en la Biblia no habla de cuerpo gobernante, ¿eh? ¿Por qué no le dijeron a su cuerpo gobernante, no se registren? ¿Por qué? Pues porque son un gobierno idólatra y romano. Pero eso no, porque tampoco leen. Y si no leen la Biblia, pues tampoco van a leer esto que estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Fue ahí donde se renunció al mensaje de los tres ángeles, porque lo dice artículo 8 de la Ley Federal de Religiones. Artículo 8, inciso 3, dice que debe haber diálogo entre todas las religiones, incluyendo los satanistas, los de la calavera. Y además que no se debe hablar mal de ninguna otra religión porque lo consideran mensaje de odio. Si decimos que el papado es la bestia, mensaje de odio. Si decimos que la homosexualidad es pecado, mensaje de odio. Si decimos que la idolatría es pecado, mensaje de odio. Si decimos también que el papado es el mayor genocida a nivel mundial y que levantaron a Hitler también y provocaron la Primera Guerra Mundial para establecer la ONU, es mensaje de odio. O sea, no podemos decir la verdad. ¿Por qué? Nos consideran enemigos del Estado y de la Iglesia. Y por eso desata la persecución, porque estos temas no los van a pasar en un templo adventista. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más triste? El 85% de los templos, iglesias adventistas a nivel mundial ya no creen en los escritos de Elena G. de White. ¿Escucharon esto? Si no me creen, vayan a escogen el templo que quieran. Pidan la palabra, opinen con un escrito está,
del conflicto de los siglos, de testimonios para ministros, de reforma pro salud, de consejos sobre régimen alimenticio. A ver si le aguantan 3 opiniones de esos libros. Lo van a sacar antes que cante un gallo. Lo van a sacar. Porque ya son anti-espíritu de profecía. Han crucificado el espíritu de Dios. Le han dado el mismo trato que le dieron los judíos, el mismo trato que le dieron en 1888 y en 1904. El pastor Butler en ese entonces, el siglo XIX, empezando el siglo XIX, Butler y Daniels también. Bueno, avancemos. Ese asunto de personalidad jurídica es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque se origina, la personalidad jurídica ya se le otorga a las iglesias en el 92. ¿Y en dónde dice eso? Miren nada más. En este libro del doctor en leyes, Javier Saldaña, que escribió este libro a 10 años de vigencia de la ley de asociación religiosa y culto público en México. ¿Y qué dice aquí? Miren nada más. Dice, uno de los aspectos más importantes es el que se refiere a los actos mediante los cuales las asociaciones religiosas adquieren su personalidad jurídica. Miren, por tanto, en esta ocasión haré referencia de manera especial en reflexiones de materia de la misma a ese tema que es además tan entrañable en la vida de estas agrupaciones, particularmente en la Iglesia Católica. O sea que todas las religiones que se registraron pertenecen a la Iglesia Católica, sí. Y lo leí en el Código de Derecho Canónico, que son los que fundaron términos bajo la ley marítima del almirantazgo, como le llamen, personalidad jurídica. Es un ente, una corporación, es un cuerpo. Y dice, de manera general se considera que existe un auténtico ser colectivo cuando a pesar de la pluralidad de sujetos que le integran, puede hablarse de unidad, ya que existe una comunidad a la cual referirse individualmente y atribuirse actos hechos como si fuera un sujeto singular. Unidad. El papado unió a todas las religiones evangélicas a través de la personalidad jurídica, los volvió católicos y ni cuenta se dieron. Ay, no hay que reunirnos con los padres, dicen algunos, con los sacerdotes jesuitas, los católicos. No. Y los mormones y los testigos también, y los de la luz del mundo también. Pero miren, sus líderes los llevaron aquí. Miren lo que dice aquí, en la parte que está coloreada, un poquito más acercado. Ups, lo voy a pasar un poco más para acá por lo de... A ver, bien, por acá para que lo puedan ver. Mire, de la misma manera, de donde dice ahí, la misma manera, coinciden las provincias de un orden o congregación religiosa, escúchenlo, que en derecho canónico, ¿de quién es el derecho canónico? Del papado, el canon católico. Pueden tener personalidad jurídica con la Asociación Religiosa Mexicana que agrupa a los miembros de dicha orden o congregación que actúan en México. Las asociaciones religiosas que reúnen los requisitos establecidos en la ley para obtener un registro constitutivo tienen una nueva personalidad jurídica, o sea, católica. Sin embargo, la ley reconoce la existencia de la agrupación religiosa, más aún es un requisito indispensable demostrar esa existencia para que surja la asociación religiosa como persona moral en términos de la ley. Para lo anterior requiere que además de cumplir con los requisitos de antigüedad y notorio arraigo entre la población, se establezcan los estatutos, los cuales adquieren el carácter de norma interna válida en derecho mexicano que obliga a los miembros en términos de las establecido y surte efecto respecto de terceros. Miren qué interesante y cómo se fue desarrollando esta trampa. Satanás, el papado, los jesuitas, sabían que si nos invitaban a unirnos a la Iglesia Católica, vamos a decir que no, pues obvio que no. Ni los mormones ni los testigos lo van a hacer. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Primero, comenzaron sembrando el asunto del día de descanso, ¿okay? Que no fuera el sábado.
que fuera el domingo. Ahí los empezó a romanizar. Luego, la Trinidad. La Trinidad. Y aunque la Iglesia de los Testigos no reconoce que sea una persona, el Espíritu Santo, sino una energía activa, pero sí reconoce que hay tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en lo que los distraen en la interpretación del concepto. Y a través de la ley, ¿cómo iban a regresar a los hermanos separados a Roma? Bueno, lo hicieron a través del ecumenismo, ¿ya? Ya. Todos son miembros, aunque los que niegan como... ¿Saben quién niega que es miembro activo del ecumenismo? ¿Quién creen? La iglesia adventista niega y dice que solamente van como observadores. ¿Pueden caminar dos juntos y no se han puesto de acuerdo? ¿Acaso Jesucristo iría como observador? A ver qué dice la bestia. Por favor. ¿A quién le quieren dar a tole con el dedo, como decimos? O sea, no. Y la otra, ¿saben quién? La Iglesia Católica dice que también va como la Iglesia Adventista, nomás de observador, cuando ellos son los creadores, los fundadores. Así declara el libro del ecumenismo, que solamente la Iglesia Católica es observadora. Pues claro, no, tampoco se van a presentar con una sotana, no, se presentan con trajecito, los jesuitas ya no se presentan con sotana. O no, 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 con corbatita y cuello blanco. Ahora, miren, miren, vamos avanzando. Que ni creo poder terminar esta presentación. Este, pero bueno, a ver, vamos aquí. Ok, miren nada más. Aquí. Voy a mover esto porque aquí para que vean. Es que está mi cuadro, mi recuadro, esta aparece mi foto, que no debería de estar, pero que luego me dicen que queremos saber quién es el que habla. Bueno, dice, debo hacer algunas aclaraciones y precisiones que efectos de esta reflexión, pues me referí de manera concreta al concepto de personalidad con un sentido preciso para el desarrollo del tema, quizá distinto de algunos de los diversos sentidos análogos en la palabra. En doctrina, escuchen, en doctrina jurídica y algunos textos legales nacionales y de derecho externo se utilizan los términos personalidad jurídica, persona jurídica, colectiva y persona moral. Por tanto, aun cuando he mencionado el origen y desarrollo de este concepto dentro de la Iglesia Católica, oigan hermanos, miren, y su orden jurídico, debemos hacer la distinción relativa que en derecho canónico se distingue entre las personas morales y personas jurídicas, con lo cual se establece claramente que existen solo dos personas morales, a saber, la Iglesia Católica y la sede apostólica. Se les denomina de esta manera en virtud de que son instituidas por la misma ordenación divina. ¿Oyeron? ¿Ordenación divina? ¿Cuándo Dios ordenó al papado? Por favor, bola de criminales, violadores y torturadores. Es increíble las blasfemias que hablan. Y saben, este que escribe este libro, el doctor Saldaña, es un experto abogado y es rector de la Universidad del Estado por muchos siglos ya. Bromeando, varios años, muchos años. No lo han podido quitar. Así que él domina la educación en Guerrero. ¿Escucharon? Él está diciendo claramente que esto fue creado, el origen es la Iglesia Católica. Tremendo. La nueva ley chilena de iglesias y organizaciones religiosas. Hermanos, es que esto está en todo. Argentina, Perú, ¿para qué los nombran? En todo el continente americano, sobre todo. Miren, me tomé el tiempo de mostrar esto para que vean que ocurre en todos lados. Cristóbal dice, el jueves 14 de octubre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile la ley número 19.638, promulgada el 1 de octubre por el presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle. La nueva ley establece normas sobre la
constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Por primera vez en la historia de la República de Chile, la legislación se ocupa de regular de manera conjunta, aunque somera, la organización del fenómeno religioso como algo específicamente diverso de otras formas de actuación y de organizaciones de los ciudadanos para fines no políticos. Antes, la Iglesia Católica tenía y ahora conserva un estatuto jurídico de nivel constitucional y era reconocida como persona jurídica de derecho público. La Arquidiócesis Católica Apostólica Ortodoxa de Chile gozaba y goza de personalidad jurídica de derecho público en virtud de una ley especial. Hermanos, está en todos lados. Para donde quiera que nos movamos. Y es que, ¿saben? Cuando comenzamos a predicar eso de asociación religiosa, sí, el escándalo que, bueno, para nosotros fue un escándalo porque pudimos ver el cumplimiento profético. Lo pudimos ver cumplirse las palabras de Dios cuando el papado retomaría el poder y que lograría controlar a las iglesias evangélicas otra vez, incluyendo la iglesia adventista. Claro que amo mi iglesia y yo sigo siendo de la fe adventista, eso no cambia nada, pero no puedo caminar con ellos. Los discípulos seguían siendo israelitas, ¿sí o no? Seguían siendo el pueblo hebreo, sí, sí. Pero ya no siguieron caminando con sus paisanos. ¿Por qué? Porque estos se barrieron por la tangente. Rechazaron a Cristo, ahora rechazan el mensaje de los tres ángeles. Crucificaron a Cristo y ahora crucifican a Cristo rechazando el espíritu de profecía. O sea, se vuelve a repetir la historia. Se nos dijo que iba a ocurrir. Ahora miren, aquí, a ver, bien, vientos, miren, requisito para que Roma otorgue personalidad jurídica a una asociación. No creo terminar todo el tema, pero NSP. ¿Qué quiere decir? No se preocupen, no lo voy a dar todo porque esto hay que digerirlo bien. No darle un vuelo de pájaro como que no. Es que hermanos, esto fue la trampa y ni la vieron llegar. No la vieron llegar. Los tomó por sorpresa y como no leen, a ver si logro mostrar aquí a quién pasan las propiedades también en automático si violan esta ley. Ya lo he dicho antes, a Roma, pero vamos. Miren, hablando del Código de Derecho Canónico que lo mencionó el doctor Saldaña, ¿ok? Que esto de personalidad jurídica proviene del derecho canónico, o sea, católico, del canon católico. Y este libro, esa es una versión española, pero lo pueden conseguir en librerías, sobre todo las católicas, donde venden material didáctico católico, vayan ahí. Consíganlo en cualquier país, Chile, Argentina, Brasil, y consíganlo ahí, es Código de Derecho Canónico. Hagan de cuenta que es toda una constitución político-eclesiástica de Roma. Y se van a encontrar un montón de disparates, me refiero comparados a la Biblia, donde se autodetermina que el Papa es infalible, o sea, el único infalible es Dios. El único infalible en este universo es Dios. Y en esta tierra es Dios. Pero el Papa se hace pasar por Dios. No es características del anticristo. Daniel 7:25 intentará hablar palabras contra el Altísimo. Miren, de la persona jurídica, dice, la Iglesia Católica y la sede apostólica son personas morales por la misma ordenación divina. Ahora sí, divina, por favor. Eso es del dragón. En la Iglesia, además de persona física, hay también persona jurídica que son sujetos en derecho canónico de obligaciones y derechos congruentes con su propia índole. Artículo 114 del capítulo 2 de las personas jurídicas.
se constituyen personas jurídicas por la misma prescripción del derecho o por especial concesión de la autoridad competente dada mediante decreto, y los conjuntos de personas, corporaciones o de cosas fundaciones ordenados a un fin congruente con lo mismo en la Iglesia que trasciende al final de los individuos. Los fines a que hace referencia el inciso 1 se entiende que son aquellos que corresponden a obras de piedad. ¿Qué les dije? Les dije en un principio de las fundaciones. Cuando ustedes escuchan fundación, es un organismo filantrópico de la Iglesia Católica, de los agustinos. Ujú. Y vaya que nos están comiendo el mandado, porque Dios nos instruyó esto a nosotros y la Iglesia Católica lo hace, pero con una intención malévola, que lo ha hecho con asilos de niños y terminan todos violados. Se lo pasó a un caso en Costa Rica de niños sordomudos, que que los sacerdotes viajaban a ese convento para tener relaciones con niños, y cuando arrestaron a la monja, a la directora de ese asilo, pues ella dijo que pues lo hacía porque era derecho divino, que por como el sacerdote es representante de Dios y que no quería que se contaminaran con otras mujeres porque habían hecho el juramento del celibato, y para ella pues entonces, como tenían pues, son humanos y necesidades fisiológicas también, entonces pues mejor que lo hicieran con un angelito. Así lo dijo, debo tener el periódico, una copia del periódico ese. Increíble. Blasfemias. Miren, aquí establece, miren, el artículo 120, nomás por darle una pasadita aquí. Miren, persona jurídica, natura, este está en latín. Ok, 120 en nuestro castellano. Toda persona jurídica es por naturaleza perpetua, sin embargo se extingue si es legítimamente suprimida por la autoridad competente o si ha cesado su actividad por espacio de 100 años. La persona jurídica privada se extingue además cuando la propia asociación queda disuelta conforme a sus estatutos. Dice, si las corporaciones y fundaciones que son personas jurídicas públicas se unen formando una sola totalidad con personalidad jurídica, esta nueva persona jurídica hace suyo los bienes y derechos patrimoniales. Esto se va, miren nada más cómo se va a ir tornando de que ellos son los dueños de todo el mundo. Cuando se divide una persona jurídica pública de manera que una parte de ella se une a otra persona jurídica pública, bueno, ¿para qué le seguimos? Vamos a ver un poco más de esto, antes de que se nos haga más tarde. Miren, el término persona jurídica viene de derecho canónico de Roma, de la bestia de Apocalipsis 3. Lo pueden descargar de internet, lo que acabamos de leer, ahí está. Eso que están viendo ahí enfrente en esa diapositiva, lo descargué de internet. Si no lo tienen que ir a comprar físicamente, si no quieren, descárguenlo de internet. Aquí, miren. Ah, este está bueno. A ver, es que este lo saqué de internet también, pero está ahí. Miren, vamos a suponer que una congregación de adventistas decide abrazar la verdad presente y predicar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Ok, incluyendo el pastor. El pastor recibiría una multa individual como personalidad jurídica. Ok, 1,000 salarios mínimos, una de las más altas multas decretadas en México. Eso es el pastor. Más aparte, la asociación religiosa sería multada también. Si reinciden, puede haber suspensión de la licencia, porque es un permiso. Y si vuelven a reincidir, les confiscan el templo. ¿Qué pasa con esa propiedad? Ahora sí vamos a hacerle un aumento. Miren, lo dice el artículo 123. Voy a agrandarlo un poco más. Tiene la letra muy pequeña. Dice, ups, sí.
Cuando se extingue una persona jurídica pública, fíjese, le quitan ya la licencia, sale, el destino de sus bienes y derechos patrimoniales, así como de sus cargas, se rige por derecho y estatutos. En caso de silencio, en caso de silencio, de estos pasan a la persona jurídica inmediatamente superior, quedando siempre a salvo la voluntad de los fundadores, donantes, así como los derechos adquiridos. Cuando se extingue una persona jurídica privada, el destino de sus bienes y cargas se rige por sus propios estatutos. Aquí, a ver, pasan a la personalidad jurídica superior. ¿Quién es la superior? El Vaticano. El Vaticano. Y, y por eso les había dicho que cuando a ver, 1863, cuando la Iglesia Adventista se organiza por primera vez para poder dar legalidad a las propiedades, a las imprentas, a las escuelas, sanatorios, templos, porque el gobierno pues exigía también el pago de sus prediales, ¿verdad? De sus impuestos prediales del predio y reconocer al propietario. Entonces se registraron, y eran tres pastores nada más, pero se determinó que ellos no iban a ser una autoridad eclesiástica, sino que servirían, además de como tesoreros, administrar, hacer auditorías sobre los dineros que entraban y salían. ¿Ok? Pero que iban a adquirir cierta autoridad, porque el que domina el dinero domina la iglesia o domina el grupo. Y entonces determinaron que los títulos de propiedad se le quedara en los templos a las personas que lo habían donado. Un grupo de hermanos que se unieron para donar un terreno y construir una casa. El título de propiedad determinaron que se quedaran ellos con el título, pero la iglesia adventista, la corporación, mandó a pastores a recoger título de propiedad para registrarlos a nombre de ellos. Así sería más fácil la confiscación de bienes para el Vaticano. Fíjense, los pioneros de nuestro movimiento pasaron por ahí este tema y dijeron, bueno, mientras el gobierno no atenta a nuestra conciencia y nuestra doctrina, pues apoyémonos en el brazo del Estado, pero siempre en el brazo de nuestro amado Jesucristo. Así lo determinaron, porque sabía que iba a venir esto. Ahora, hay muchos hermanos que abrazaron la verdad presente y que se dieron cuenta de la apostasía omega de la corporación, que los expulsaron de sus templos, se los quitaron. El terreno y la construcción que tanto trabajo les costó y dinero, fueron robados por la corporación adventista para que pronto ponerlas al servicio del Vaticano. Y esto los pioneros lo vieron venir. Pero como vivimos una ignorancia voluntaria que se ha arraigado mucho en nuestra mente, se ha vuelto crónica, entonces estos temas para ellos no les parece que los edifique espiritualmente. Y claro que sí, porque es profético, vaya. Aquí no estamos inventando la rueda. Esto es profético. ¿Cómo podríamos enterarnos que habla como dragón? Y que la primera vez te habla como león. Ya casi nos dice, habla como león 14. Oh, hermanos, esto está tremendo. Miren, a ver, acá. Déjenme ver, ¿dónde me quedé? Bien, miren chequen este dato. Chequen este dato. Lo publicaron después de que se registraron. Unión Interoceánica. A ver, a ver, permítame. Voy a hacerlo más grande. Asuntos legales. Ahí está el logotipo. Y esto lo bajamos de internet en la página de la Corporación Adventista. Miren lo que dice para 1993. Miren, esas iniciales significa SGAR, significa Secretaría de Gobernación Asociación Religiosa. O sea, que iniciara en el 92, firmó primero la Iglesia Católica y en el 93 de pechito se entregaron los adventistas. Ahora miren, tenían prisa. Dice, a partir de esta fecha nuestra Iglesia Adventista, claro, goza de personalidad jurídica.
Dicho sea de otra manera simple, que a partir de esta fecha, 1993, la Iglesia Corporativa Adventista del Séptimo Día goza de personalidad católica. Católica, romana y universal, como le llaman ellos. La Iglesia Adventista es católica. Lo dice el logotipo también. La flama del dragón, la lengua, esas flamitas que están ahí, que si giran, como lo hace el efecto especial de que hay un mundo en medio, y se logra ver el 666, y es la lengua de un dragón de Ingolstadt, así se le llama. Pueden buscarlo en internet. Y mientras el libro a medias está abierto, que es un símbolo masónico, significa una verdad a medias, y la cruz está invertida, negando a Cristo. Oh, hermanos, lo declararon. A partir de esta fecha, la Iglesia Adventista tiene personalidad católica. Bueno, no lo dicen así, pero jurídica, ya lo vimos, viene de la Iglesia Católica. Y luego, hermanos, ya vamos a hablar, porque esto continúa, del valor del Banco Central como criatura romana, y creo que hasta aquí le vamos a parar en lo que es nada más la presentación número 1 de la ley marítima. No hace falta ver la 2. ¿Se dan cuenta? Y esto, siento pena y tristeza por los hermanos adventistas que están en la corporación, porque hay gente muy noble y que estoy seguro que eh, tienen buenas intenciones, ¿no? Y tengo familiares que incluso son diáconos, ancianos, y los volvieron católicos, pero ¿saben una cosa? Ellos tienen la culpa, porque no se les obligó. Simplemente su ignorancia, la ignorancia destruye, la ignorancia mata, y no nada más el cuerpo, mata el alma. Y no va a haber razón no va a haber ni excusas en aquel día. No va a poder decir, Señor, yo no lo supe. Oye, pero vivieron en un tiempo de bonanza, ¿por qué no investigaron? Se conformaban con un ritual ahí, agradable, sencillo, ligero, limitado en tiempo y limitada a la verdad presente, con sillones cómodos, con aire acondicionado y música estereofónica agradable, con a veces algunos programas de espectáculos teatrales. No, hermanos, no, Dios no va a aceptar ninguna excusa, ninguna eh, razón de que no lo supieron porque no sabían. Aquellos que van a decir en aquel día, Señor, Señor, va a decir, apartados de mí, no los conozco. Hermanos, esto es terrible. ¿Y sabe una cosa? Estas verdades no las dicen en los templos ni las van a decir. ¿Y saben por qué? La culpa no los tienen los pastores. La culpa no la tiene el papado. La culpa no la tiene el diablo. Porque Dios le quitó el poder de hacernos daño directamente. La culpa la tenemos nosotros. Y los que están dentro son todavía también más culpables porque no nos quieren escuchar. Porque están cómodos. Y no quieren salir del estado de confort. Y Satanás no los está obligando, ¿eh? El papado no los está obligando tampoco, todavía no. De hecho, ellos no van a sufrir persecución. Ellos son los que reciben la marca en el brazo, en la frente, y otros en la mano derecha, por conformidad y acuerdo, y otros aún bajo conocimiento. Estos son los que el enemigo va a ir quitando del medio, porque ni le sirven al diablo ni le sirven a Cristo. Son los tibios. Y nosotros no podemos estar tibios. Tenemos que clamar al Espíritu de Dios, que nos dé esa virtud del Espíritu de Cristo, ese soplo de vida espiritual, de sabiduría, de inteligencia, de poder discernir, para no mezclar
santo y profano. Porque si buscamos la presencia de Dios y no estamos así bien despiertos y cumplidos en la ley, me puede pasar lo de Nadab y Abiú. Porque los que están adentro de la corporación esta, les está pasando como Ovni y Fines, los hijos de Elí. ¿Por qué no cayeron destruidos? Porque ya el Espíritu de Dios ya no estaba ahí, ya se había retirado. Sus rituales son una mofa para Dios, igual que el antiguo Israel. Cuando ascendió Cristo, se acabaron los sacrificios. Cuando fue sacrificado en la cruz de Calvario, se acabaron los sacrificios. Pero ellos seguían sacrificando, pero esos sacrificios ya eran una mofa. Estaban vacíos. Ya no eran recibidos en el lugar santo. Ya no. Estaban destituidos ya. Pero les dio chance, les dio tiempo de arrepentirse, para que no cayera la maldición sobre los hijos, como dijeron aquellos hombres, que su sangre de Jesús caiga sobre nosotros y la de nuestros hijos. Y miren qué hermoso Dios tenemos. Jehová se acordó de todo eso y dijo, no, ¿por qué los van a condenar si ellos no son los culpables? Estos son los culpables. Pero dejó hasta el año 70 para que los hijos tuvieran discernimiento y decisión propia y pudieran investigar. Y seguramente de los que investigaron se salieron y se quitaron de esa maldición. Pero los que se quedaron les cayó la maldición de sus padres. Por eso condenaron a Jesús. No, hermanos, esto está tremendo, pero sí nos debe elevar espiritualmente porque podemos contemplar que Dios tiene razón, que la Biblia no se equivoca, que esto ocurriría, pero ni la vimos llegar, en serio, no la vimos llegar. Y ahora que lo estamos viendo y se lo quiero platicar a los hermanos, no, de eso no me platiques. Sí, ya he oído de esos disidentes. Ay, pobrecitos. Me dan mucha ternura y mucha lástima. Porque sé que hay gente sincera y que adora de manera equivocada, pero lleva buena intención, sin embargo, eso no es suficiente para Dios, eso no es válido, ¿verdad? Así que hay que investigar, hay que orar más, hay que clamar más a Dios, que nos ampare y que nos dé esta luz y discernimiento y tomar las mejores decisiones por bien de nuestra alma y la de muchos otros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Buenas noches.